Buen día chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar la clase sobre necesidad de hidratación y el proceso enfermero. Como objetivo planteé ustedes puedan conocer la importancia de la hidratación para el ser humano, reconocer la presencia de alteraciones en la hidratación, poder enunciar diagnósticos enfermeros en las necesidades de hidratación e implementar cuidados de enfermería que ayuden al paciente que presente alteraciones en él. Bien, cuando hablamos de la hidratación, sabemos que el organismo necesita cierta cantidad de líquido para poder subsistir. Y este líquido, el cual básicamente es agua, no es solamente lo que aporta al organismo agua, sino que a su vez aporta una serie de componentes, los cuales ayudan a mantener un equilibrio interno, ¿sí? Este líquido, que es el agua, está compuesto también por otros componentes como ser iones, ¿sí? Cationes y demás que hacen que el organismo funcione adecuadamente. Por eso dice que aproximadamente el 60% del peso corporal de un individuo adulto es agua, que es el principal líquido. Cuando las condiciones de salud son buenas, este volumen permanece relativamente constante y el peso de una persona varía menos de 0,2 kilogramos durante las 24 horas. ¿Sí? Eso es importante que lo sepan, que eso es lo que se espera en un organismo normal, que sea el 60% del peso. Y eso es en el adulto, ¿sí? Hay que tener presente que según las edades esto puede variar. El agua es vital para la salud y para el funcionamiento normal de las células y actúa como un lugar donde se producen las reacciones metabólicas celulares, transporte para los nutrientes, los productos de desecho y otras sustancias, también como lubricante, como aislante amortiguador. Participa en la regulación y en el almacenamiento de la temperatura corporal. ¿Sí? Esas son algunas de las funciones. Por eso le decía que este componente, que es el agua, no solamente es a nivel del cuerpo humano, que es fundamental, sino también es fundamental para las células que movilizan ciertas sustancias para mantener el equilibrio y el metabolismo interno. Lo otro que hay que tener en cuenta es que la edad, del sexo y la grasa corporal influyen en la cantidad total del agua corporal, ¿sí? Por ejemplo, en los recién nacidos tienen la proporción de agua más alta de todos, porque tienen entre el 70 y el 80% de su peso corporal. Esta proporción obviamente va disminuyendo con la edad. Por ejemplo, en las personas de más de 60 años solamente presentan alrededor del 50% del peso, de su peso. Y normalmente las mujeres tienen un menor porcentaje de agua corporal que los hombres. Las mujeres y la vejez se asocian a una menor cantidad de agua corporal debido a la disminución de la masa muscular y a un aumento del porcentaje de tejido graso. La grasa está prácticamente libre de agua, mientras que el tejido magro contiene una parte importante. El porcentaje de agua corporal con respecto al peso es superior en una persona delgada que en una persona obesa. ¿Sí? Eso es para que lo tengan en cuenta, que varía tanto con la edad que como en el sexo. Y obviamente la cantidad de grasa corporal con la que esté compuesto el organismo. Bien, líquidos corporales y electrolitos. Estos líquidos corporales, como decíamos recién, el agua es el fundamental líquido del organismo. Tanto este líquido es fundamental no solo para mantener equilibrio, sino para mantener el movimiento de las células y los espacios que tengan dentro del organismo. Tanto el líquido extracelular como el líquido intracelular contienen un componente que es muy importante, que es el oxígeno procedente de los pulmones, nutrientes disueltos que llegan del aparato digestivo, producto de la excreción del metabolismo, como el dióxido de carbono, así como partículas cargadas denominadas iones. También tenemos muchas sales que se disocian en el agua, es decir, se rompen,
convirtiéndose en iones cargados. Por ejemplo, el cloruro de sodio se transforma en un ion sodio y en el otro cloro. Estas partículas cargadas se denominan electrolitos ya que son capaces de producir electricidad. El número de iones cargados positivamente, llamados cationes, y el número de iones cargados negativamente, denominados iones, debe ser igual. El sodio, el potasio, el calcio y el magnesio son, por ejemplo, cationes y son importantes para el organismo y el medio interno para mantener el equilibrio. La cantidad de electrolitos generalmente se mide en 1000 equivalentes por litro, ¿sí? Eso lo tienen que tener en cuenta. Todos estos componentes son importantes y obviamente es importante conocerlos y saber que están presentes y cuál es la función de cada uno de ellos. El agua es vital, ¿sí? El lugar donde se producen las reacciones metabólicas celulares, donde se transportan los nutrientes, como le dije recién, ¿sí? Hay una distribución de estos líquidos corporales. Hay, como les dije, dentro del organismo hay un medio, ¿sí? Y hay espacios. Estos espacios son, y hay líquidos, por supuesto. Y tenemos por un lado líquidos intracelulares, líquidos intravasculares o plasma, y líquidos intersticiales. Es la forma en que se dividen los compartimentos y obviamente el movimiento de los líquidos. El líquido intracelular está dentro de la célula del organismo. En personas adultas constituye aproximadamente 2/3 del total. El líquido extracelular aparece fuera de las células y supone alrededor de 1/3 de todo el líquido corporal. A su vez se subdivide en distintos compartimentos que son, como le dije como nombre, el intravascular e intersticial. El líquido intravascular o plasma supone aproximadamente el 20% del LEC y se encuentra dentro del sistema vascular. El líquido intersticial, aproximadamente el 75% del LEC, rodea las células. Los otros compartimentos que forman parte del LEC son las linfa y líquidos transcelulares. Después tenemos el líquido cefalorraquídeo, pericárdico, pancreático, pleural, intraocular, biliar, peritoneal y sinovial son ejemplos de líquidos transcelulares. El líquido intracelular es fundamental para el funcionamiento normal de la célula, contiene solutos como oxígeno, electrolito y glucosa y ofrece un medio en el cual tienen lugar los procesos metabólicos celulares. Aunque el líquido extracelular es el de menor de los dos compartimentos, constituye un sistema de transporte de nutrientes y de productos desechos procedentes de las células. ¿Sí? Por ejemplo, el plasma lleva oxígeno desde los pulmones y glucosa procedente del aparato digestivo hasta los capilares del sistema vascular. Desde aquí el oxígeno y la glucosa salen a través de las membranas capilares, llegando al espacio intersticial para atravesar después la membrana celular y llegar a la célula. Bien, ahí viene el movimiento de los líquidos corporales, ¿sí? Los líquidos se van moviendo, al igual que los componentes que recién nombré para mantener un equilibrio. Los compartimentos de líquidos corporales están separados unos de otros mediante membranas celulares y membranas capilares. Se consideran que estas membranas son completamente permeables al agua y permeables selectivamente, presuntamente lo sepan, para los solutos debido a que otras sustancias distintas al agua son capaces de atravesarlas con distintos grados de facilidad. Las partículas pequeñas como los iones, el oxígeno, el dióxido de carbono, se mueven fácilmente a través de las membranas. Pero las moléculas más grandes, sí, también hay moléculas más grandes y un poco más pesadas, como la glucosa y las proteínas, tienen más dificultad para pasar de un compartimento a otro. Cuando hablamos de soluto, tenemos que decir que son sustancias disueltas en un líquido. Eso lo deben saber. Un solvente, por ejemplo, es el componente de una solución que puede disolver un soluto. ¿Ven? Ahí hay movimiento de los líquidos corporales de un espacio a otro. El volumen y la composición de los líquidos corporales están regulados mediante diferentes mecanismos homeostáticos. ¿Sí? Un número variado de órganos y sistemas participan
este control, incluyendo los riñones, el aparato cardiovascular, los pulmones y el aparato digestivo. Entre los mecanismos de control y el mantenimiento del volumen vascular se encuentran también, como para que lo sepan, y seguramente tal vez en bioquímica lo vieron, una serie de hormonas que hacen que este movimiento y estos mecanismos se mantengan, ¿sí? Ahí tenemos el transporte activo, la ósmosis y la difusión. Bien, la regulación de los líquidos corporales. Los líquidos están regulados y hay 3 vías también por las cuales se compensa, ¿sí? Tanto la ingesta, por un lado, uno ingiere líquidos y esos líquidos que uno ingiere, por algún lado, deben ser eliminados para poder mantener el equilibrio constante, ¿sí? Y las 3 vías de eliminación tenemos, por un lado, la orina, las heces y las pérdidas insensibles, ¿sí? La orina es una de las principales vías de eliminación de estos líquidos y también de productos desechos del organismo, que obviamente uno elimina según la cantidad de líquidos que ingiere. Las pérdidas insensibles de líquido ocurren a través de la piel y los pulmones. Se denominan pérdidas insensibles ya que normalmente no son evidentes y no puede medirse con facilidad. La pérdida insensible de líquidos a partir de la piel ocurre mediante 2 procesos. Uno es difusión y otro es transpiración. El agua que se pierde debido a la difusión no es perceptible, aunque normalmente representa entre 300 y 400 mililitros diarios. Esta pérdida puede aumentar considerablemente cuando se pierde la capa protectora de la piel, como sucede en los pacientes quemados, ¿sí? La sudoración, que puede ser perceptible, pero no se puede cuantificar, varía dependiendo de otros factores, como ser la temperatura ambiental, la temperatura corporal, la actividad metabólica. La fiebre y el ejercicio incrementan la actividad metabólica y la producción de calor, con lo que se incrementa la pérdida de líquidos a través de la piel, ¿sí? Y obviamente después tenemos las heces, que también por medio de las heces también se van eliminando productos desechos del metabolismo interno. Bien, todo esto también está, tanto el ingreso de líquidos y por vía digestiva, y también puede haber otras vías también, como la eliminación de estos líquidos para poder mantener un equilibrio constante dentro del organismo, se llama homeostasis. ¿Y qué es esto? Es una propiedad del organismo que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior, ¿sí? Esto lo que hace es mantener un equilibrio interno que también podamos vivir, que el organismo pueda vivir. Hay una serie de mecanismos que es lo que hace que esto se mantenga de forma constante. Obviamente cuando hay alteraciones en la homeostasis es donde se evidencia todo tipo de alteraciones. Bien, la cantidad de agua, como había dicho en el inicio, también varía y varía con la edad, ¿sí? El porcentaje de agua desciende con la edad. El sexo, las mujeres tienen una cantidad de agua inferior a los hombres, ¿sí? Como habíamos dicho que con el correr del tiempo a veces las mujeres acumulan más grasa corporal. Y la grasa corporal, en el caso de los obesos, tienen un menor contenido de agua por kilogramo de peso que los delgados. De forma general, los líquidos se obtienen a partir del consumo de bebidas, ¿sí? Generalmente se recomienda que se consuman a diario entre 1000 a 2000, en algunos casos hasta 3000 mililitros de líquidos por día. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta que que los alimentos también aportan tanto componentes como algunos líquidos, ¿sí? Pero eh, pero hay que tener en cuenta obviamente que hay ciertas situaciones que hacen que esa cantidad de líquido no sea acorde a las necesidades que requiere el organismo. Entonces, para poder mantener obviamente un equilibrio constante para poder vivir.
Bien, hay factores que afectan los equilibrios hídricos, electrolitos y ácidos básicos, ¿sí? Que son todos esos componentes que se encuentran dentro de los medios, tanto internos que le había nombrado a nivel celular, los espacios intersticiales, intravasculares y demás, y obviamente el paso de estos electrolitos hace que también sean parte de una forma de mantener el equilibrio constante. Pero hay ciertos factores que hacen que estos equilibrios no se puedan variar, ¿sí? Como son la edad, el sexo y el tamaño corporal, la temperatura ambiental, el estilo de vida, la ingestión insuficiente, alteraciones en el tubo gastrointestinal, que también obviamente si hay alteraciones en ese aparato, obviamente va a haber alteración en la ingesta de líquidos, alteración de la función renal, que obviamente no va a haber buena eliminación o no se van a poder eliminar todos los componentes de desechos del producto del metabolismo orgánico interno. La sudoración, cuando hay hemorragia o quemaduras, y la necesidad de líquido y electrolitos. ¿Sí? Nuestro organismo necesita esos electrolitos para poder vivir. ¿Sí? Todos esos electrolitos tienen una función específica dentro del organismo. Tanto todos los electrolitos, sodio, potasio y demás, todos tienen una función específica que hace que el organismo mantenga su equilibrio de forma constante y que todos los órganos puedan funcionar de forma adecuada. Bien, cuando vamos a iniciar entonces lo que es el proceso enfermero, luego de haber visto un poquito lo que es hidratación, en esta parte tienen que acordarse un poco de todo lo que vieron en bioquímica, ¿sí? Muchos componentes que ustedes ya lo vieron, todos los componentes que es en todos los electrolitos y demás, cuál es la función de cada uno de ellos y volcarlo en esta instancia para poder complementar. Bien, cuando hablamos de la valoración, ¿sí? La valoración de los equilibrios y desequilibrios hídricos, electrolitos y ácidos básicos es una función importante y responsablemente de enfermería. Y las partes que van a incluir nuestra valoración van a ser una anamnesis, la exploración física, ¿sí? Porque por medio de la exploración física, de la palpación y demás, vamos a poder detectar si hay realmente trastornos a nivel de la hidratación, ciertas características que va a presentar la piel, ¿sí? Medición de parámetros clínicos y revisión de los resultados de las pruebas de laboratorio. Si nosotros queremos hacer una prueba de laboratorio, primeramente tenemos que saber cuáles son los valores normales de los componentes que hay dentro del medio interno. ¿Sí? Por eso les decía que solamente esto ustedes ya lo vieron en bioquímica. Si lo vieron en bioquímica, pues, deben recordarlo en esta instancia. Entonces, en el caso de poder hacer una revisión de una prueba de laboratorio, van a poder reconocer si hay no alteraciones sabiendo los valores normales. ¿Sí? Y a partir de ahí, poder identificar alteraciones. Bien, en tanto los datos subjetivos, los factores importantes en la historia del paciente que ponen en alerta a la enfermera sobre la posibilidad de un desequilibrio de líquidos y electrolitos incluye cambios recientes en los patrones eh, or, eh, urinarios de ingesta y eliminación, ¿sí? O la presencia de cualquiera de los problemas de la salud mencionados. Al elaborar la historia de enfermería, es necesario que la enfermera obtenga información sobre las costumbres normales de ingestión y eliminación de alimentos, es decir, preguntarle cuántas veces toma líquido, cuántas veces al día toma, cuántos vasos de agua toma al día, si toma agua, si ingiere agua solamente, o si toma algún otro tipo de bebida, té, café, mate. Sí, muchas veces la gente cree que reemplaza el agua con jugos, ¿sí? O cree que tomando mucho mate está ingiriendo buena cantidad de líquidos que al organismo le es suficiente, ¿sí? Esta información no solo proporciona datos basales de comparación, sino que también ayuda a la enfermera a plantear la atención del paciente a fin de prevenir posibles desequilibrios de líquido y electrolito o corregir los que haya que corregir, ¿sí? Por ejemplo, el pensar que la sola ingesta de jugos podría reemplazar la ingesta de agua, ¿sí? Obviamente no son los mismos componentes lo que aporta el agua que un jugo.
En la observación es objetiva, aunque los desequilibrios de líquidos y electrolitos suelen resultar de otros trastornos del cuerpo, pueden originar en sí problemas, ¿sí? Algunos problemas que obviamente van a ser específicos. Es de particular importancia que la enfermedad reconozca los signos iniciales de deshidratación en un paciente. Su lengua suele estar, por ejemplo, obviamente para poder reconocer eso, por un lado, la lengua puede estar seca y saborosa, puede quejarse o manifestarle al paciente que tiene sed. Su piel suele tener un aspecto laxo, pérdida de la turgencia tisular, las mucosas se ven secas, ¿sí? También a menudo se ve fatiga. La enfermera observará que la orina es escasa o más oscura de lo normal. Eh, si continúa obviamente la deshidratación, pueden presentarse signos de mayor desequilibrio. El líquido se extrae primero de los espacios intersticiales y enseguida del interior de las células para conservar un volumen sanguíneo adecuado. Conforme la deshidratación avanza, el volumen sanguíneo también puede disminuir, el pulso del paciente se vuelve débil y la presión arterial tiende a bajar. Puede tener sensación de desmayo y en ocasiones se observa signos de confusión mental, ¿sí? Puede estar, eh, por ejemplo, somnoliento, ansioso, puede variar el estado de conciencia. En la deshidratación moderada avanzada, se eleva la temperatura y también hay pérdida importante de peso. En los casos más extremos de deshidratación, el paciente puede entrar en shock que evoluciona hasta el estado de coma, ¿sí? Si no se previene en los estadios moderados de la deshidratación. También es importante que la enfermera identifique oportunamente la retención de líquido en los tejidos corporales, ¿sí? Una forma de presentarse esta retención es por medio de los edemas, ¿sí? Que puede ser local o generalizado. Cuando hablamos local es en alguna región específica del organismo, por ejemplo, sea talones, rodillas, o piernas, o brazos, ¿sí? O cuando hablamos de generalizadas, a nivel de todo el cuerpo que se presenta este edema. Este último suele observarse primero en los tejidos blandos, alrededor de los ojos y en áreas dependientes del cuerpo. Si el individuo está de pie y camina, el edema se observará primero en los pies y tobillos. En pacientes que están postrados, o sea, o en pacientes que están en la cama, la enfermera puede observar en particular alrededor de las áreas sacras. La piel se vuelve fofa y es blanda al tacto. Los, eh, los enfermos que son edematosos a menudo aumentan de peso por el líquido adicional que tienen. No es que han aumentado de peso por el consumo de alimentos, sino que ese aumento de peso se debe a la cantidad de líquido extra que tiene el organismo en ese momento. Cuando el edema es considerable, aumenta el volumen sanguíneo con la consiguiente hipertensión arterial. Puede afectarse los pulmones, pues como es una área de presión baja en el sistema circulatorio, los líquidos sobrantes tienden a acumularse en ellos. En consecuencia, el paciente puede tener síntomas de disnea, con respiración húmeda y ruidosa. Cuando hay retención de líquidos, regularmente el volumen de orina se ve disminuido, ¿sí? La anamnesia en enfermería es particularmente importante para identificar a aquellos pacientes que están en riesgo de sufrir desequilibrio de los líquidos, electrolitos o ácidos básicos. También la historia médica, tanto actual como pasada, revela situaciones como una enfermedad pulmonar crónica o diabetes que pueden alterar los equilibrios normales. Entonces es importante hacer una adecuada exploración. En cuanto a la exploración física para evaluar el estado hídrico, electrolítico y relativo al líquido, el paciente se centra en la piel, la cavidad oral, la membrana mucosa, los ojos, el aparato cardiovascular, respiratorio, el estado neurológico y muscular. Los datos obtenidos obviamente de la exploración física son utilizados para ampliar y verificar información consiguiente durante la historia clínica. Eso es sumamente que lo tengan en cuenta. Existen 3 parámetros clínicos sencillos que el profesional puede comenzar a valorar sin necesidad de la presencia de un médico, como son el peso diario, ¿sí? Pensar al paciente diariamente, las constantes vitales y la ingesta y pérdida de líquidos, o sea, la cantidad de líquido que consume diario
o que consume la estadía de internación, la cantidad de líquido que elimina, ¿sí? Es importante el control estricto de la cantidad de líquido que se elimina, que ya sea por orina o materia fecal. Ya dijimos que las paredes sensibles son más difíciles de poder cuantificar, entonces la forma más fácil de poder cuantificar la cantidad de líquido que está poniendo mi paciente es por medio de la orina o materia fecal. Y el peso diario también es importante y nos va a revelar el estado de nuestro paciente. Bien, como diagnóstico de enfermería les planteé deterioro de la integridad cutánea relacionado con deshidratación y o edema, ¿sí? Confusión aguda relacionada con desequilibrio de electrolitos, ¿sí? Estos electrolitos, como le dije al principio, son sumamente importantes. Cada uno de estos electrolitos que componen, que están compuestos dentro de lo que es el agua y demás, tienen una función que hacen que todo se mantenga el equilibrio, ¿sí? Hay ciertos electrolitos que pueden provocar alteraciones al nivel del estado de conciencia. Bien, como planificación, la enfermedad debe estar particularmente pendiente de las primeras indicaciones de desequilibrio. La enfermedad siempre debe estar pendiente de la posibilidad de colapso circulatorio o shock que ocurre cuando el sistema de líquido del cuerpo no puede afrontar la alteración. El shock constituye una urgencia médica y requiere intervención inmediata. Puede ser causado por una importante pérdida repentina de líquidos del cuerpo. En el caso de las hemorragias o quemaduras graves, ¿sí? En esos casos se pierden grandes cantidades de líquidos que por supuesto va a provocar alteración en el estado del paciente. Obviamente que esa pérdida en grandes cantidades de líquidos deben ser repuestas lo más rápidamente posible. Entonces es importante que la enfermera tenga en cuenta eso a la hora de hacer una buena planificación. Bien, en cuanto a las intervenciones de enfermería, lo importante es, obviamente, procurar la ingestión adecuada de alimentos y líquidos. Hay que tener en cuenta que esta ingestión de líquidos debe ser siempre y cuando el paciente lo pueda hacer, ¿sí? Es que el estado de conciencia de mi paciente sea el adecuado para que pueda ingerir. También lo otro importante es que no tenga problemas en la ingesta de líquidos, que no tenga problemas o alteraciones a la hora de poder tomar líquidos, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta a la hora de definir si le aporto líquidos por vía oral o no, o si necesita de algún otro medio para poder ingerir estos líquidos. La conservación de una ingestión terapéutica de líquido es fundamental en la atención del paciente con problemas de líquido y electrolitos. En caso de deshidratación se debe incentivar a que beba líquido, pero se debe tener cuidado que el paciente no presente náusea o vómito. Si aquel paciente que obviamente presenta náusea y vómito difícilmente pueda ingerir líquido y pueda volver a restablecer el equilibrio. Entonces, en esos casos en el cual el paciente presente náusea y vómito, obviamente la vía oral no es la preferente para poder aportar esos líquidos necesarios, ¿sí? Entonces, en ese caso, obviamente el médico decidirá si es necesario colocar una vía endovenosa y por medio de esa vía endovenosa administrar los líquidos que el paciente está necesitando y que no lo está pudiendo ingerir, obviamente por las náuseas o por los vómitos que está presentando, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Como le dije anteriormente, es importante el control de ingreso y egreso de los líquidos, ¿sí? Entonces yo tengo que tener un control de cuánto ingresa a mi paciente, cuánto líquido está o bebiendo o le estoy emitiendo por vía venosa y cuántos líquidos está eliminando, ¿sí? Entonces por medio de ese control yo voy a saber si hay un equilibrio o no, ¿sí? No es lo mismo que aquel paciente que ingiere grandes cantidades de líquido, por ejemplo, y orina una sola vez y orina nada más que 200 mililitros, ¿sí? Obviamente no hay un equilibrio adecuado entre la cantidad que ingresa y la cantidad que se elimina. Esas cosas me deben llamar la atención, ¿sí? O aquel paciente que solamente ingirió un solo vaso de agua y orinó en grandes cantidades. También me debe llamar la atención porque algo no está funcionando adecuadamente, ya que la ingesta no se relaciona con la eliminación que presenta el paciente en ese momento, ¿sí? Esas cosas me deben llamar la atención. Obviamente, como forma general, los objetivos principales, obviamente, es mantener o restaurar un equilibrio hídrico normal, mantener o restaurar un equilibrio electrolito
el mal tanto en el compartimiento intracelular como en el extracelular, mantener y restaurar el intercambio gaseoso y oxigenación, prevenir los riesgos asociados, catabolismo tisular, descenso de gasto cardíaco, confusiones y otros trastornos neurológicos. Obviamente que estos objetivos serán diferentes de acuerdo a los diagnósticos y teniendo en cuenta las características particulares de cada individuo. Se deben identificar las intervenciones o acciones de enfermera apropiadas y correctas según el paciente y según los problemas que tenga. Deben ser seleccionados aquellos procedimientos específicos que permitan que el paciente resuelva las necesidades concretas. Y eso es importante, como hemos dicho en muchas oportunidades, y cada plan de cuidado es único y es adecuado a cada paciente de acuerdo a cada problema que tenga. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan. Todos, obviamente, estos objetivos son como objetivos generales a los cuales apuntamos en sí, pero que obviamente estos objetivos se van a adaptar según los problemas que tenga mi paciente en ese momento. Bien, y como evaluación, el profesional de enfermería recoge datos para evaluar la eficacia de las intervenciones realizadas utilizando el conjunto de objetivos identificados en el plan establecido, de mantenimiento o reemplazo del equilibrio hídrico, mantenimiento o restauración de la ventilación pulmonar y la oxigenación, mantenimiento o consecución de un equilibrio normal de los electrolitos y prevención de los riesgos asociados a los desequilibrios hídricos, electrolitos y ácidos básicos. ¿Sí? Obviamente, después de haber implementado todos los cuidados y haber ejecutado, obviamente al final tengo que hacer la evaluación para ver si hemos o no resuelto este problema de hidratación, si se ha vuelto a restablecer el equilibrio necesario que necesita nuestro organismo para poder vivir adecuadamente, o si es necesario volver a hacer una reevaluación y replantearnos ya sea los diagnósticos o los cuidados, porque los cuidados no se condicen con los diagnósticos que he elaborado, ¿sí? Eso siempre lo tienen que tener presente y en cuenta que siempre es posible corregir, siempre es posible modificar, ya sea porque mi diagnóstico no coincide con el problema que tiene o que en ese momento, a la hora que lo elaboré, no coincide con la situación que está presentando mi paciente o los cuidados no son los adecuados a mi diagnóstico, entonces tengo que tener que modificar, ¿sí? Los puedo modificar, los puedo cambiar, los puedo reemplazar. Entonces, voy a poder implementar un buen plan de cuidado de acuerdo a lo que he elaborado, ¿sí? O si fue necesario replantearme porque creo que en la ejecución no son las adecuadas, porque seguramente tal vez o mi paciente ha presentado algún otro cambio, entonces cuando fui a implementar determinados cuidados ya no fueron los adecuados porque o mi paciente ha mejorado o ha empeorado, entonces debo replantear eso, debo tener en cuenta y debo ver que tengo que cambiar, ¿sí? Entonces eso es importante tener siempre, estar atento a esas situaciones que hagan que deba cambiar o deba hacer un replanteo o llegado al final del proceso, hacer la evaluación adecuada para ver si hemos o no logrado los objetivos, hemos o no restablecido, en este caso, el equilibrio de líquidos en el paciente y obviamente se ha mejorado la situación del paciente que estaba atravesando en ese momento. ¿Sí? Eso es importante que siempre vamos a ser capaces de hacer una evaluación de lo que estamos haciendo para poder ver si fueron o no buenas las intervenciones que realizamos en su debido momento. Bien, chicos, esto es hasta acá. Ya saben, cualquier duda, consulta, la hacen. Si algo no quedó claro, si algo no se entendió, no duden en preguntar. Sí, ya saben las vías de comunicación que tenemos. Así que bien, nos vemos en las próximas clases.